la previa pandemia yo venía a trabajar en Nación, era subsecretaria de Empleo Público, y en el mes de febrero del año 2020 me incorporo a la Secretaría de Transformación Cultural del Gobierno de la ciudad en calidad de asesora, con lo cual cuando se desata pandemia estoy trabajando en el equipo que conducía y conduce Paula Walde en el Gobierno de la ciudad. Entonces, ni bien se declara la pandemia, en esos primeros días, primeras semanas en las que, todo era como bastante confuso respecto a cómo insertarnos o qué hacer, le dejé un mensaje a Paula, diciéndole: Paula, contá conmigo para lo que haga falta, porque en realidad todavía no teníamos muy en claro quién iba a tomar o cómo se iba a organizar el gobierno. Y de alguna manera la Secretaría se fue insertando dentro de gobierno, en lo que era el accionar pandémico, por así llamarlo, en un rol de, podríamos decir, como socia del Ministerio de Salud, en términos de convocar gente de gobierno, organizarnos, darnos tareas, asignarnos funciones, en función de lo que necesitase el Ministerio de Salud y lo que el gobierno de la ciudad fuese definiendo. Así que en esas primeras semanas en las que desde la Secretaría de Transformación Cultural, recuerdo que nos turnábamos para venir acá al edificio de gobierno, porque la indicación era que obviamente no hubiese convocatoria presencial, entonces íbamos como rotando nuestra presencialidad, además de cantidades de reuniones virtuales, casi que inmediatamente, porque yo creo que fue a los 15, 20 días de pandemia, inicia el proceso de organizar los aislamientos preventivos para argentinos repatriados, ¿sí? Que iban volviendo, como pasó en todos los países, que se iba volviendo a muchos la pandemia, los agarra de viaje, sea laboral o de vacaciones, en el retorno al país. Entonces la ciudad organiza este aislamiento preventivo en los famosos hoteles de pandemia y en ese plazo, junto a Leonardo Renis y a Cecilia Steger de la Secretaría de Transformación Cultural, nos tocó organizar el armado de estos hoteles. Así que lo que recuerdo es esa segunda fines, o sea, a partir del, yo creo que fue, no recuerdo la fecha exacta, pero habrá sido 18, 20, 21 de marzo, empezó como un proceso organizativo de hoteles que lo tuvo a cargo la Secretaría y esa fue mi primera intervención en pandemia. ¿Cómo fue organizar y cómo fue el proceso? A ver, la actividad era netamente logística, esto está claro. Lo que estábamos haciendo era convocar grupos de personas, transformarlos en un equipo de trabajo para prestar un servicio. Nuestro rol era netamente de organización logística. En lo personal, en tareas, digamos, actividades previas mías, en otras etapas de mi vida, siempre se me dio bien la organización logística. Trabajé en cadenas productivas, me ha tocado hasta organizar congresos de 3.000 asistentes, entonces no se me hizo extraño abordar esta tarea, ¿sí? Lo que sí tal vez requería, digamos, como un tiempo más de preparación era, por un lado, la articulación con salud. Esto para mí sí fue 100% nuevo, nunca había trabajado con equipos de salud. Y por otro lado, lo que nos ocurría es que quienes tomaban la operación de los hoteles eran distintos equipos de gobierno. Entonces, lo que se empezó a dar un poco en ciudad y que creo que es lo más auténtico, lo más potente, lo que realmente podemos dejar como legado al servicio público en general, yo lo defino así, fue un gobierno que en el mundo de los hashtags, ¿sí? Yo le digo, el gobierno se puso en hashtag modo pandemia o hashtag modo COVID, porque
tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se pusieron totalmente al servicio de lo que necesitaba, lo que Salud iba definiendo que era necesario implementar a efectos de contener la pandemia. Y por ahí esto es lo que nos costó un poco más, entender los protocolos sanitarios, entender cómo se definió un protocolo sanitario, incorporar hábitos nuevos que tenían que ver con comportamientos habituales en un hospital o en una clínica, en un sanatorio, pero no nosotros en nuestra vida cotidiana de servidores públicos, ¿no? Y bueno, armar esta integración, se armó una red muy potente de gente de distintos lugares de gobierno que logró trabajar de manera colaborativa e integrada, que creo que esto es como, además es realmente el gran legado al servicio público que le vamos a dejar a las generaciones que nos sucedan en esto, ¿no? En el funcionariado público. Fue fuertísimo durante pandemia. A mí me tocó abrir hoteles y montar vacunatorios, porque ya después del 2021 yo paso a trabajar directamente en el Ministerio de Salud, y tanto hoteles como vacunatorios con distintos ministerios y con distintos legisladores, ¿no? De distintos partidos políticos incluso, que colaboraban. Entonces todos los vacunatorios tuvieron el mismo modelo, los centros de testeo también el mismo modelo, y todo el 2022, estando yo sigo en Salud, se manejaron los vacunatorios con colaboración de otros ministerios, e incluso la Secretaría de Transformación Cultural, hasta este mes, colaboró con nosotros en la provisión o en la asignación de personal administrativo para los últimos vacunatorios. Todavía queda un vacunatorio funcionando, con lo cual te diría que hasta este mes, agosto 2023, seguimos en un modelo similar. Por supuesto que ya en el 2022 los ministerios van retomando sus actividades normales y habituales, ¿sí? Y la gente va volviendo a lo que era su tarea normal y habitual para la que fue convocada previamente a pandemia. Pero donde hiciese falta en estos vacunatorios que durante 2022 y 2023 tuvimos abiertos, se colaboró. Incluso en el verano, cuando tuvimos que hacer alguna acción puntual por temas de dengue, también colaboraron otros ministerios, con lo cual de alguna manera se ha instalado este estilo de gobierno en el cual la organización de operativos puntuales que exceden la capacidad funcional de un ministerio solo, se convoca a otros para colaborar. ¿Sí? Me parece que, no sé, estoy pensando en los operativos fríos, por poner una acción de otro ministerio, en este caso Desarrollo Humano y Hábitat, que tal vez previo a pandemia costaba conseguir colaboración de otros ministerios, porque por ahí uno lo miraba y decía, bueno, esto es una función del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Ahora se vive como con naturalidad que un ministerio, frente a una coyuntura particular que le requiere contar con el doble de colaboradores, no necesitas salir a contratar gente nueva, sino que podés contar con la colaboración de otros equipos de trabajo. Algo para destacar, me parece, en este proceso de pandemia es el rol, la actitud, el lugar de los funcionarios de distintos rangos. Lo que quiero decir con esto es que era muy llamativo, uno tenía organizando, comandando un hotel, durmiendo incluso en un hotel, porque hubo periodos en los que había que quedarse a dormir, o de lunes a lunes en un vacunatorio, y era indistinto si eras subsecretario, gerente, empleado administrativo, ministro o legislador. O sea, realmente se rompieron las escalas jerárquicas durante este proceso en los distintos centros asistenciales extrahospitalarios que hubo que montar durante pandemia. Esto me parece que la horizontalidad que se logró
fue sumamente importante para poder llevar adelante este proceso que además habló y realmente construyó esta cultura de servicio al ciudadano en el ejemplo, el liderazgo, lo que nosotros llamamos la construcción de un liderazgo de servicio o de un liderazgo a partir del ejemplo propio del funcionario. Me parece que fue como uno se puede pasar años de su vida haciendo maestrías respecto a la forma de ejercer un buen liderazgo público y me parece que esto fue como, cubre añares de estudios y de experiencias la horizontalidad que se logró durante pandemia. A ver, respecto a mi rol durante todos estos años, cuando me tocó en el 2020 organizar fundamentalmente actividad en hoteles de aislamiento preventivo, yo recorría, junto con Leonardo y con Ceci Estejar, recorríamos los hoteles, formábamos a los equipos, les enseñábamos sobre los protocolos sanitarios, cómo cuidarse, cómo minimizar posibilidades de contagio, cómo trabajar con la ciudadanía. Pasábamos mucho de nuestro tiempo en hoteles, nunca me tocó estar, el 100% del tiempo o dormir en un hotel. Sí, lo que hacíamos era, nos repartíamos los hoteles entre nosotros y nos instalábamos con el equipo de trabajo, ayudábamos a montar el hotel, a desmontarlo, íbamos y veníamos asistiendo a lo que hiciese falta en los hoteles. Cuando se inicia el proceso de vacunatorios y yo ya trabajando en el Ministerio de Salud, sí, he estado de lunes a cargo de los vacunatorios. Mi jornada iniciaba levantándome, sonaba el despertador 7 menos cuarto de la mañana, lo primero que hacía era agarrar el celular, tenía el grupo de WhatsApp con los referentes de vacunatorio, chequeábamos el presentismo, que estuviesen todos los vacunatorios en marcha, o sea, lo primero de mi día era, como de alguna manera, el control del inicio de operación de los 40 vacunatorios que llegamos a tener. Cuando abrimos los primeros vacunatorios, me pasaba la jornada, muchas horas de mi día, primero en River, que fue el primer vacunatorio que abrimos para vacunar. En ese momento eran profesionales de la salud no hospitalarios, porque en hospitales se había hecho una campaña propia en los hospitales de la ciudad para nuestros profesionales. Y cuando abrimos a la ciudadanía, que el primer grupo convocado fueron adultos mayores, dentro de salud nos distribuimos también los vacunatorios. A mí me tocó el Centro Cultural Recoleta, eso siempre lo voy a recordar. Creo que pasados 2 años no se me caen las lágrimas, pero durante 1 año y pico no podía hablar de ese día sin emocionarme, porque la verdad que ver el caudal de adultos mayores cuando abrimos la vacunación, el entusiasmo que había, gente que se nos ponía a llorar en el vacunatorio, que nos contaba la cantidad de meses que hacía que no veía a sus nietos. Recuerdo que terminó la jornada y como a las 6, 7 de la tarde me cruzo a los cafés que están enfrente al Centro Cultural Recoleta a tomar algo, porque habíamos estado el día entero, y ya desde muy tempranito, y los camareros, los mozos, me dicen, no sabés la cantidad de adultos mayores que vinieron hoy a tomar un café, porque se acababan de vacunar y era su primera salida después de tanta cantidad de meses. Entonces fue como una cosa, que uno se le sigue poniendo como la piel de gallina, recordar lo que fue ese momento. Hoy que volvimos a andar en subterráneo, en colectivo, que vamos a una fiesta sin tapabocas, todo nos parece normal otra vez. Está bueno recordar ese momento una y otra vez para recordarnos lo que fue el proceso, pero sí, me tocó recorrer, he estado en centros de testeo. Los centros de testeo los organizó fundamentalmente un equipo a cargo de jefatura de gabinete, pero la gente dependía del Ministerio de Salud, el personal sanitario sobre todo dependía del Ministerio de Salud, así que hemos recorrido con parte de mi equipo para ayudar a hacer los contratos, a que el personal de enfermería abriese sus cuentas bancarias,
etcétera. Así que sí, recorrí creo que todos los efectores extrahospitalarios que se montaron por pandemia. Y otra cosa importante de la organización de pandemia que creo que no hay que olvidar es, desde gobierno, tanto el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como el jefe de gabinete, Felipe Miguel, tuvieron un accionar súper directo y cercano a Fernán Quirós como ministro de Salud, en la toma de decisiones, en el seguimiento de las acciones de pandemia. Teníamos varias reuniones semanales con el equipo de jefatura para ver cómo iban vacunatorios, cómo iban los centros de testeo, hoteles, para hacer tanto medición como calidad, como seguimiento de insumos, contrataciones, si la gente cobraba o no al día, etcétera, etcétera. Hubo desde los distintos aspectos, netamente sanitario, logístico y de provisión de insumos, un seguimiento súper cercano, tanto del jefe de gobierno como de la jefatura de gabinete. Y lo otro que es importante es que también asignaron funcionarios de gobierno que colaborasen con nosotros como Ministerio de Salud en la organización y en el armado de todos estos dispositivos, o sea, como si hubiese un equipo de emergencia, un equipo destinado exclusivamente a hacer seguimiento de pandemia, ¿no? Y eso me parece que fue otra de las claves del éxito, podríamos decir, o de la buena calidad de prestación de servicios que entiendo dio la ciudad, el gobierno de la ciudad, a la ciudadanía de Buenos Aires durante estos casi 3 años, ¿no? 20, 21 y 22, digamos. Un poco pensando en cómo se da esto, como les decía, yo en los 4 años previos a esta gestión, lo que sería la primera gestión de Horacio Rodríguez Larreta, yo estuve trabajando en Nación con otro equipo, entonces no viví de manera cercana la construcción de equipos de gobierno de la ciudad durante la primera gestión de Horacio Rodríguez Larreta, pero lo que sí percibí cuando entré en el año 2020, cuando volví a Ciudad, yo había estado los 8 años anteriores trabajando en Ciudad, es que ya había una construcción de equipos preexistente, había un tejido armado colaborativo que es como que explotó, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Se consolidó, se fortaleció durante pandemia, y lo que creo, por eso yo decía esto de el trabajo del liderazgo de servicio, como una cosa muy, muy intensa vivida en pandemia, es que esta vocación de servicio que creo que realmente convoca a la gran mayoría de los que venimos a trabajar en el sector público, que estamos dedicando hace muchos años en nuestra actividad profesional y nuestra vida personal, digo, al servicio público, fue puesta en total evidencia durante estos años de pandemia. O sea, cobró sentido, fue, si vos me decís a mí, mi sensación, y creo que hablando, ¿no? Fue la de realmente muchos, por lo menos la mayoría de aquellos con los que yo tuve la posibilidad de hablar, estoy donde quiero estar. No me imagino haber atravesado la pandemia encerrada en mi casa. O sea, al contrario, es como la sensación de un gran orgullo y de decir, y un privilegio haber podido estar en el lugar que estuvimos durante el año 2020 y 2021. Con todo el cansancio, porque la verdad que con todo el esfuerzo, con el riesgo, con los nervios, vimos mucho sufrimiento también, fuimos testigos de mucho dolor, pero yo no hubiese querido estar en otro lugar. Digo, y lo siento como un privilegio, haber tenido la posibilidad de, junto con todo el resto de los que formamos el gobierno de la ciudad, de haber estado donde estuvimos, ¿no? Para mí un momento difícil fue entrar a trabajar en el Ministerio de Salud. Cuando me convocaron para entrar a Recursos Humanos de Salud,
Fue una decisión difícil de tomar. Veníamos ya muy cansados del 2020, y en un momento, cuando inicié en salud con un ministro a quien yo no conocía, porque la verdad es que a Fernán Quirós lo conocía de dar conferencias, más que nada, de sus conferencias de prensa, quiero decir, de escucharlo en la radio. Entonces, bueno, en algún momento y dije, yo no sé si voy a poder con esto. Había que organizar los vacunatorios, los centros de testeo, había de vuelta un pico, ese verano 2021 hubo un pico de contagios, cosa que después nos pasó nuevamente a fines del 21. En algún momento y sentí, esto no es para mí, yo no voy a poder, bueno, y pude, pero ese fue un momento de quiebre y además de muchísimo cansancio, porque era de lunes a lunes, el día entero, no había pausa, ¿no? Algo que con la Secretaría de Transformación Cultural, Paula como líder de la Secretaría sí nos cuidaba y siempre recuerdo que nos decía un día por semana tienen que apagar el teléfono y hacer cable a tierra, estar en eje ustedes y tomar un respiro, tomar un poquito de distancia para volver bien al día siguiente, y que nos obligaba un poco a tomar estas pausas. En el Ministerio de Salud realmente no era posible, no es que fuese un buen o mal liderazgo, no era posible porque el hospital público, el vacunatorio, el centro de testeo son 24 horas por 365. Entonces, bueno, ese fue un momento difícil en cuanto a esto de decir puedo o no puedo, y lo había escuchado a Fernán Quirós en algún momento decir, bueno, cuando uno siente que no puede, pequeña pausa de un rato, respirar, tratar de hacer eje, centrarse en uno y saber que vas a poder, ¿no? Y bueno, intenté hacer eso y acá estamos, pero fue difícil. Y pensando, a ver, en anécdotas, voy haciendo algunas recapitulaciones, ¿no? Una muy linda fue en este primer día de vacunatorios en el año 2021 en el Centro Cultural Recoleta, para quienes trabajamos en el sector público y nos dedicamos a organización del Estado, a empleo público, a pensar un Estado que dé realmente calidad de servicio. ¿Quién se va a vacunar? Oscar Oslak. Oscar Oslak para todos nosotros es como un maestro de lo que es la identidad del Estado como una organización más allá del partido político que gobierna. Oscar tiene 80 y tantos años y sigue siendo una de las mentes más brillantes que tenemos en términos de entender la complejidad del sector público vinculada a la complejidad social. Así que él haya estado justo en el vacunatorio en ese primer día, nada, era como un símbolo en sí mismo. Otra cosa muy fuerte que vivimos fue pasado ese año 2021, junto con la Secretaría de Transformación Cultural, organizamos un acto homenaje, una celebración en el Teatro Colón. No sé, creo que muchos la recordaremos. Y en particular, o sea, lo que se quiso hacer fue celebrar, agradecer, homenajear a todos aquellos que colaboraron durante esos 2 años de pandemia. Si yo mal no recuerdo, fue en octubre o noviembre 21 el evento. Previamente a ese acto o en paralelo, el doctor Quirós recorrió todos los hospitales del gobierno de la ciudad personalmente. A él lo acompañaba o alguien de legislatura o alguien de gobierno, de jefatura de gabinete, y fue hospital por hospital a agradecerle al equipo de trabajo de esos hospitales su desempeño en pandemia, y se colgaba una placa de recordación, digamos, de lo sucedido. Y además, bueno, para el caso de aquellos hospitales que habían tenido dentro de su equipo de trabajo alguna persona fallecida dentro de pandemia, se hacía realmente una recordación especial para estas personas. Eso fue muy emotivo también, fue muy fuerte y fue un gesto, creo que de mucha humildad y además de un reconocimiento genuino
a los equipos de trabajo en hospitales, que fueron los que llevaron la parte más dura de esto, especialmente en el 2020, que acordémonos que no se sabía mucho de este virus, de cómo impactaba, qué pasaba cuando te contagiabas, una tasa de mortalidad al inicio muy alta, entonces tenemos que acordarnos lo que era, o tratar de imaginar lo que era vivir esto desde un hospital, ¿no? Y bueno, hacia fines del 21 también se hace este acto en el Teatro Colón, en el que se invita a equipos de gobierno y a personal hospitalario, y nunca voy a olvidar, ese Teatro Colón durante prácticamente, creo que si los medimos en algún video, fueron casi 10 minutos de aplausos, ¿no? Especialmente para Fernán Quiroz como líder público y visible que condujo la pandemia, pero también del ministro de Salud hacia los equipos, ¿no? Fue como, ¿no? Si bien seguía habiendo contagios, ya estábamos como en otra cosa y es como que toda esa tensión de 2 años explotó en ese aplauso casi infinito, ¿no? En que uno no quería que termine nunca. Así que bueno, ese momento realmente, haber estado ahí presente en el teatro fue también muy lindo, muy fuerte, ¿no? Otra anécdota, qué sé yo, de estas que uno se acuerda, ¿no? Teníamos que preparar unos exámenes y concursos de ingreso en el Ministerio de Salud para personal de enfermería, y con mi equipo de trabajo en ese momento estábamos en el edificio Carlos Pellegrini, teníamos que hacer, no sé, imagínense, estoy hablando de un número, eran 3.000 exámenes de 2 carillos, eran como 6.000 copias, y no habíamos llegado a llevar las imprentas, estas cosas que uno hace. Estuvimos hasta las 4 de la mañana haciendo fotocopias, íbamos piso por piso de Carlos Pellegrini, buscando impresoras de todos los equipos de trabajo, así que bueno, éramos 6 a las 4 de la mañana dando vueltas por edificios públicos, cosa que hemos hecho acá en Uspallata también, venir fines de semana, feriados, salir a cualquier hora de la noche, o sea, había, a pesar de la tensión, o sea, uno vivía como estas 2 emociones, ¿no? Todo el tiempo, la tensión de la pandemia, obvia, pero también nos reíamos, había como un clima de mucho compañerismo, muy solidario, entonces de alguna manera en esos entramados, ¿no? O cuando nos tocaba ir a los parques, cuando se empezó a volver a la vida cotidiana, íbamos a los parques, nos pedían, ¿no? Que tratásemos de que la gente no estuviese toda amontonada, íbamos medio, uno lo piensa ahora y dice, qué locura, tratar de organizar a la gente en el espacio público, al aire libre, pero bueno, de vuelta, no sabíamos mucho y estamos ahí con nuestros saquitos tratando de organizar a la gente en esta cierta vuelta a la normalidad, ¿no? Sí, hemos hecho muchas cosas que creo que si las pensamos ahora nunca nos hubiésemos imaginado estar haciendo, ¿no? Pero bueno, nos enriqueció, yo creo que fundamentalmente con todo el dolor también nos enriqueció. Los que pudimos estar de este lado, creo que, no sé, yo tengo la sensación que salimos enriquecidos de alguna manera interiormente de este proceso de pandemia, ¿no? Y con esto que estaba diciendo de salimos enriquecidos, lo primero es, yo ratifiqué profundamente lo que yo entiendo que es mi vocación de servicio, esto de estar en el lugar donde quiero estar. Esto para mí es mi vida. Yo no entiendo mi vida, mi opción personal es definitivamente la del servicio y ratifico que mi propósito en la vida es dejar una sociedad mejor a quienes me sucedan, a los jóvenes, a los niños, mi propósito de vida tiene que ver con esto, con construir realmente un mundo de mejor vivir, ¿no? Para aquellos a los que yo tengo la posibilidad de llegar, en este caso
en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero si no sería en mi país, construir realmente un país de mejor vivir, ¿no? Un país con menos dolor, donde realmente a mí la Argentina me duele, o sea, no poder ser el país que podríamos ser, a mí me duele. Poder tener alguna posibilidad de ir transformando esto, ese es mi propósito. Con lo cual, por un lado, ratifiqué profundamente mi propósito. Tengo súper en claro eso y sigo creyendo que es posible hacer esta transformación. Creo que nos merecemos un país distinto y tenemos posibilidad de hacerlo, y ratifiqué eso. Desde algo mucho más individual, digo, como que se expandió mucho más mi capacidad de compasiva, digo, ¿no? Porque la compasión para mí es algo que va como un poco más allá que la empatía, ¿no? Es poder esto de alguna manera vibrar y entender más profundamente el sufrimiento ajeno. Me ayudó a desarrollar mi temple, ¿no? Como que pude desarrollar templanza durante la pandemia, esta capacidad de, bueno, esperar la pausa, las cosas si uno pone todo de uno lo piensa, uno lo organiza, uno tiene una buena intención, se va a ir acomodando y con la ansiedad no logramos nada. Y la templanza de alguna manera te permite como que dar espacio para que surja lo mejor de cada uno. Y en ese surgir, de alguna manera, en el tejido las cosas van sucediendo también, ¿no? Entonces también me sirvió para desarrollar templanza y estar convencidísima que el estilo de liderazgo es el estilo del liderazgo de servicio, el de la escucha, que es por ahí, que el camino es realmente por ahí, el de una construcción social que construya a partir de talentos, ¿no? Cada uno tiene su talento individual y bueno, hay forma de ir poniéndolo en juego, digo, y en esa buena intención y en esa cuestión de servicio y con escucha, uno puede ir haciendo una construcción diferente, ¿no? A partir de valores compartidos, digo. Y la tarea cuando hay un propósito compartido, se va generando como una fuerza, una potencia que creo que no tiene límite, digo, se alimenta sola.